Muy bien. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muy bien, doctores. Entonces vamos a empezar. Como les había comentado, vamos a ver un video sobre técnicas histológicas. Es un video que dura más de una hora. Dura 1 hora 11 minutos. Entonces el día de hoy vamos a ver una parte. Y el próximo jueves vemos la última parte. ¿Estamos de acuerdo? De todos modos voy a estar aquí atento a la reproducción del video. Cualquier error, cualquier situación de falla de sonido o de video, por favor díganme para corregir. ¿Sale? Muy bien, doctores. Entonces, vamos a empezar. Muchas enfermedades y procesos fisiológicos solo pudieron ser comprendidos tras el descubrimiento del microscopio. A ver, vamos a ver. Si se está retrasando el sonido, el video respecto al sonido. Vamos a poner datos. Muchas enfermedades y procesos fisiológicos solo pudieron ser comprendidos tras el descubrimiento del microscopio. Esta increíble herramienta posibilitó al hombre observar un mundo 1000 veces menor al que y comprender que muchos de los procesos hasta entonces inexplicables tenían origen en estructuras microscópicas. En un microscopio, la luz atraviesa el objeto para formar una imagen ampliada por una secuencia de lentes. Pero para que este fenómeno ocurra, es necesario que el objeto sea lo suficientemente fino para ser atravesado por la luz. No fue casual que las primeras observaciones microscópicas
se realizaran en hojas cortadas a mano, cabellos, cortezas de árboles y todo aquello que la luz podía atravesar y que tenía color propio. Con el paso del tiempo, la curiosidad humana permitió observar otras estructuras, creando herramientas y procedimientos que fuesen capaces de convertir estructuras gruesas y sin contraste en finas y contrastadas. Nacía en ese momento la técnica histológica o histotecnología, que puede definirse como el conjunto de procedimientos consistentes en la preparación de las muestras, tejidos o células para el análisis mediante microscopía óptica. En este DVD describimos en qué consisten las principales etapas en la preparación de los tejidos para la observación microscópica, abordando los conceptos teóricos generales de la técnica histológica. Y puede dividirse en las siguientes etapas: recogida del material, fijación, tallado, descalcificación, procesamiento, inclusión, microtomía o sección, tinción, sellado y observación microscópica. Recogida, fijación y tallado. Tras la muerte o después de retirar fragmentos de tejidos del organismo, las muestras biológicas se deterioran naturalmente. Esto es debido a la acción de enzimas autolíticas presentes en las células, además de la acción de microorganismos responsables de su descomposición. Este proceso desestabiliza las estructuras de las moléculas presentes en los tejidos, modificando su morfología y alterando su localización. La fijación de los tejidos tiene como objetivos evitar la autólisis y la proliferación bacteriana, detener el metabolismo celular manteniendo el contenido bioquímico y preservando antígenos, preservar los tejidos para futuras extinciones, mantener las relaciones topológicas y morfológicas de las biomacromoléculas de la manera más apropiada a su situación in vivo y mejorar la diferenciación óptica de las células preservando su identidad. La fijación es la etapa principal de las técnicas histológicas. Todos los procedimientos que la siguen dependen de que el material esté bien preservado. Existen varias maneras de fijar una muestra. Sin embargo, podemos clasificar los métodos de fijación en dos grandes grupos: fijación física y fijación química. La fijación física promueve la conservación de la muestra por calentamiento o enfriamiento. La fijación por calor coagula las proteínas, incluyendo las enzimas autolíticas, y disuelve los lípidos. El calentamiento también es utilizado para facilitar la difusión de fijadores químicos, algo que no recomendamos. Los métodos de fijación en frío actúan retardando o interrumpiendo los procesos de necrosis y autólisis. Podemos identificar en la rutina histológica dos grandes métodos: el enfriamiento de los fijadores químicos, que retarda la penetración del fijador a los tejidos, y el proceso de autólisis, haciendo la fijación más lenta y efectiva, y el método de congelación, donde la muestra es sumergida en una solución crioprotectora y congelada, interrumpiendo de forma inmediata la autólisis. Actualmente, la fijación por congelación es la más utilizada en unidades quirúrgicas, al tratarse de un método rápido para el diagnóstico. La fijación química es el proceso de estabilización de biomoléculas por la acción de agentes químicos. Los principales grupos de fijadores son agentes oxidantes, agentes desnaturalizantes, fijadores de mecanismo desconocido, fijadores aldehídos y sus combinaciones. En la rutina de laboratorio no utilizamos un fijador, sino mezclas fijadoras que combinan mecanismos de acción, intentando minimizar los efectos químicos y físicos indeseables provocados durante el proceso. Podemos destacar los fijadores aldehídos como la clase de fijadores más utilizada en histotecnología, por su empleo sencillo, bajo costo
resultados uniformes y calidad satisfactoria. Los fijadores aldehídos establecen enlaces cruzados o cross-linking entre grupos funcionales de macromoléculas, tales como proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Los enlaces cross-linking intra- e intermoleculares modifican considerablemente las características físicas del tejido, especialmente la estructura de algunas proteínas. Como estos enlaces no son alterados durante el procesamiento histológico, es particularmente importante su retirada antes de la realización de técnicas inmunohistoquímicas, pues la modificación de la estructura tridimensional de las proteínas puede modificar su antigenicidad y el reconocimiento por los anticuerpos. El fijador aldehído más empleado es el formaldehído, comercializado en solución al 37 o 40%. Generalmente se utiliza diluyendo la solución de formol comercial al 10%, resultando formaldehído al 4%. En la rutina de laboratorio, el formol es diluido muchas veces directamente con agua. Esto es extremadamente perjudicial para la morfología tisular, pues forma artefactos visibles como el depósito de pigmento formólico en los tejidos. Este pigmento se forma por la reacción del grupo hemo de la hemoglobina con el ácido fórmico presente en las soluciones de formalina acidificadas. Es muy importante que el formaldehído se disuelva en solución tamponada. Por ello, sugerimos la utilización de formol tamponado en la rutina de investigación y diagnóstico, especialmente la formalina tamponada de Carson, que presenta excelentes resultados. El proceso de fijación no depende únicamente de la solución fijadora o el método empleado. A continuación, enumeramos los principales factores que influyen en la fijación: temperatura, volumen de la solución fijadora. El volumen del fijador debe ser 20 veces mayor que el tamaño del fragmento de tejido o pieza quirúrgica. Esto se debe al hecho de que las moléculas de los fijadores se unen químicamente al tejido, lo que en volúmenes inadecuados resulta en el agotamiento de estas moléculas antes de que concluya la fijación. Muchas veces las piezas quirúrgicas y biopsias son enviadas sin fijador o con un volumen muy inferior al recomendado. Cabe resaltar que este es un error muy frecuente e irreparable. Los fijadores son eficientes en un rango de concentraciones que no debe ser alterado. pH de la mezcla fijadora, osmolaridad, grosor de la muestra. El grosor de la muestra influye directamente en la penetración del fijador al interior de los tejidos. Cuando la muestra es muy gruesa, la difusión del fijador será lenta, pudiendo acarrear la autólisis de la parte interna de los tejidos que se quieren fijar. Para mejorar esta situación, debemos fijar muestras poco gruesas y o pequeñas. Cuando esto no sea posible, deben realizarse pequeñas secciones externas en el tejido, o incluso abrir las piezas quirúrgicas para permitir la mejor difusión del fijador hacia el interior. Tiempo de fijación. El tiempo de fijación varía de acuerdo al tipo de fijador utilizado. Hay fijadores que penetran rápidamente en el tejido, como el de Boehm, y otros llevan más tiempo para completar el proceso, como el formaldehído. Respetando el periodo necesario para la fijación, estaremos preservando la morfología del tejido, así como alguna reactividad enzimática e inmunológica. La exposición prolongada a ciertos fijadores puede también causar el endurecimiento y la retracción de la muestra, causando un daño irreparable. Procedimiento de recogida, fijación y tallado. La recogida del material es el procedimiento de retirada de una muestra biológica de un organismo vivo o muerto, obtenida a través de biopsias, piezas quirúrgicas y necropsias. Antes
Antes de proceder a la recogida, se debe organizar el espacio, separar los utensilios que serán utilizados durante el procesamiento. Y preparar el líquido fijador. El líquido fijador debe colocarse en un frasco de boca ancha, en un volumen 20 veces mayor que el de la muestra. Las muestras acondicionadas antes de la adición del líquido fijador se adhieren al vidrio, impidiendo la penetración del fijador y causando daños a la morfología de la región que no fue expuesta. El frasco debe ser debidamente identificado con el nombre de fijador y el registro de la muestra. Al iniciar la recogida, los tejidos deben ser manipulados con cuidado. En el caso de necropsias, los órganos productores de enzimas deben ser los primeros en ser retirados, ya que en ellos la autólisis ocurre más rápidamente. En los órganos encapsulados, esta debe seccionarse para permitir la mejor penetración del fijador. Solo al terminar la recogida, el tejido se sumerge en el frasco conteniendo la solución fijadora y debe cerrarse bien, evitando así la evaporación del fijador y que sus vapores tóxicos contaminen el ambiente. Cabe resaltar que este procedimiento debe realizarse en el interior de cabinas de bioseguridad con sistema de exhaustión de vapores. La fijación debe ocurrir inmediatamente después de la recogida. Cuanto más rápido el órgano o tejido sea sometido a la acción del fijador, más rápidamente será interrumpido el proceso de autólisis. Tras la recogida o recepción de la muestra en el laboratorio, esta debe ser registrada inmediatamente en la hoja de registro y petición de servicios. El técnico que recibe la muestra debe comprobar si la muestra está convenientemente identificada y con la cantidad suficiente de fijador, según las normas definidas en la resolución número 1823/2007 del Consejo Federal de Medicina. Se denomina tallado al proceso de reducción del tamaño y grosor de los fragmentos fijados, permitiendo más eficazmente la penetración del fijador hacia el interior de la muestra y, en consecuencia, la mejor difusión de los reactivos durante el procesamiento histológico. Con el tejido fijado durante algunas horas, se puede proceder al tallado con ayuda de instrumentos bien afilados. El grosor aconsejado es de 3 milímetros. Cada órgano o fragmento posee un plano ideal de tallado que debe ser respetado. Este debe realizarse con un corte firme, unidireccional, de manera que el área de interés sea evidente. El tiempo mínimo de fijación debe ser respetado, a fin de evitar artefactos provocados por la autólisis que perjudiquen el diagnóstico histopatológico. Al terminar el tiempo estipulado para la fijación, se debe retirar la muestra del líquido fijado, proceder al lavado recomendado con cada tipo de fijador y acondicionar la muestra en alcohol al 70% en el caso de que ésta no vaya a ser procesada inmediatamente. Descalcificación. El tejido óseo presenta una matriz extracelular con componentes minerales y orgánicos de consistencia pétrea que no permite su sección y la consecuente visualización al microscopio óptico. Para la observación de este tipo de tejido o para el diagnóstico de algunas patologías, debe realizarse la descalcificación. Podemos utilizar descalcificadores a base de ácidos, histoquímicos, soluciones descalcificadoras comerciales, resinas de intercambio iónico y descalcificadores electrolíticos. En la elección del método de descalcificación hay factores que deben ser tomados en cuenta,
como la urgencia del material, el grado de mineralización del tejido, la tinción que va a ser empleada y el tipo de fijador utilizado. Los descalcificadores más empleados en los laboratorios de patología son a base de ácidos, que solubilizan el calcio, pero actúan sobre los constituyentes del tejido, causando daños morfológicos irreparables. Podemos clasificar los descalcificadores ácidos en ácidos débiles y ácidos fuertes. Forman parte del grupo de los ácidos débiles el ácido acético, el ácido fórmico y el ácido pícrico. Comparados con los ácidos fuertes, son más lentos y suaves. Se usan normalmente en tejidos que poseen una matriz ósea menos densa. Forman parte del grupo de ácidos fuertes el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Son ácidos de acción rápida que causan mucho daño al tejido. Solo deben emplearse en muestras que demanden mucha velocidad y que presenten una cantidad de matriz mineralizada como el fémur y la tibia. Además de los descalcificadores a base de ácidos, podemos también utilizar los métodos histoquímicos, que prácticamente no provocan daños en los tejidos. El principal representante de este grupo es el EDTA, que se une al calcio presente en los cristales de hidroxiapatita de la matriz mineral de los tejidos, quelando este componente. Recomendamos optar por este método siempre que sea posible. A pesar de que el EDTA sea considerado un descalcificador lento, muchas veces, en muestras con menor grado de mineralización, su empleo es viable, principalmente cuando se asocia a los procedimientos que se citan a continuación, que aceleran este proceso. Procedimiento de descalcificación. Los tejidos mineralizados, ya bien fijados, deben lavarse con agua corriente antes de iniciar la descalcificación. Seguidamente, el tejido debe ser envuelto en una gasa. Y atado con un cordel. El líquido descalcificador debe ser dispensado en un frasco de boca ancha, debidamente identificado con la fecha del inicio de la descalcificación y con un agitador magnético en su interior. Se debe resaltar que el volumen del descalcificador debe ser 20 veces el tamaño de la pieza. Una punta del hilo debe amarrarse en un bastón de vidrio. El tejido se sumerge en la solución descalcificadora de modo que quede suspendido por el bastón sin tocar el fondo del frasco, para evitar que el calcio removido que allí se deposita entre en contacto con la muestra. El frasco se coloca sobre una placa agitadora, debiendo anotarse la hora y fecha del inicio del proceso, y enseguida la placa se conecta para iniciar la agitación, acelerando así la descalcificación. Al aumentar la interacción de las moléculas del descalcificador y el calcio. Tras un periodo que varía de acuerdo con el descalcificador, el grado de mineralización es verificado. Este procedimiento debe ser continuo para evitar que el tejido se exponga más tiempo que el necesario. Además, el descalcificador debe renovarse diariamente, pues va perdiendo su concentración original. Al terminar la descalcificación, los tejidos deben lavarse en agua corriente. En el caso de tejidos descalcificados por ácidos, estos deben neutralizarse con una solución alcalina. En caso contrario, las tinciones nucleares se verán perjudicadas. El material descalcificado, así como el material no mineralizado, está listo para la etapa de tallado
y para su procesamiento posterior. Procesamiento. El procesamiento reúne procedimientos que permiten sustituir el agua que se encuentra en los tejidos por un medio más sólido que confiera la resistencia y dureza necesarias para ser cortado. Existen varias sustancias donde podemos incluir una muestra: el OCT, resinas hidrófilas e hidrófobas y la parafina, entre otras. Normalmente, en laboratorios de anatomía patológica, utilizamos el OCT para muestras congeladas o la parafina para muestras fijadas químicamente. En el caso de la parafina, por su naturaleza hidrófoba, insoluble en agua y soluble en algunos solventes orgánicos como xilol, son necesarias 3 etapas: la deshidratación, la clarificación y la imbibición o impregnación. El procesamiento se caracteriza por la difusión de sustancias apropiadas hacia adentro y hacia afuera del tejido, hasta alcanzar el punto donde la concentración de los reactivos y del interior del tejido sea la misma. Deshidratación. El agua presente en los tejidos no se mezcla con la parafina. Por eso es necesaria la retirada completa del agua para la imbibición completa de los mismos por la parafina. Por ello podemos decir que la deshidratación consiste en retirar el agua de los fluidos tisulares y fijadores acuosos mediante la difusión de agentes deshidratantes. Existen varios agentes deshidratantes. Consideramos solo el etanol por tratarse del más común. La mayoría de agentes deshidratantes no son miscibles con la parafina, siendo necesaria una etapa intermedia entre la deshidratación y la imbibición, denominada clarificación o diafanización. Clarificación. Esta etapa nunca debe iniciarse sin la completa remoción del agua mediante la deshidratación. La clarificación es el proceso que permite la retirada del alcohol utilizado durante la deshidratación de los tejidos mediante un agente clarificador. Existen varias soluciones clarificadoras, siendo el xilol el más utilizado en la rutina en histología. Para que este procedimiento sea bien ejecutado, es fundamental la completa remoción del alcohol por el xilol, para que la parafina pueda penetrar completamente en el interior de los tejidos. Imbibición. La imbibición es la saturación de las cavidades de los tejidos y de las células por una sustancia que es generalmente el medio en que éstas sean incluidas. La parafina es utilizada en esta etapa por presentar buenos resultados y bajo costo. Debe estar totalmente fundida, en forma líquida, con una temperatura entre 56 y 60 grados Celsius, pues solamente así se garantiza la viscosidad necesaria para una imbibición eficiente. Principales factores que influyen en el procesamiento. Cada laboratorio debe optimizar sus protocolos de procesamiento teniendo en cuenta factores como el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño del espécimen, mayor debe ser el tiempo de procesamiento. Tipo de reactivos utilizados. Los distintos agentes deshidratantes, clarificantes e infiltrantes utilizados requieren diferentes procesamientos. Especie animal, moluscos, insectos. Algunas especies animales requieren un procesamiento diferente. Propiedades de los tejidos. Los tejidos embrionarios muy hidratados o incluso tejidos sanguíneos precisan un procesamiento distinto. Presencia de vacío. Cuando hay posibilidad de realizar el procesamiento al vacío, este puede ser acelerado. Temperatura durante el procesamiento. Temperaturas más altas aceleran el procesamiento, pero pueden dañar al tejido, mientras que temperaturas más bajas retardan el procesamiento.
Procesamiento manual y automático. El procesamiento de los tejidos puede realizarse de forma manual o automática. El procesador automático es una herramienta fundamental para la histotecnología, con el que es posible agilizar el tiempo entre la entrada de la muestra y el diagnóstico, economizando horas de trabajo al técnico. Este equipo debe utilizarse en el interior de una cámara de extracción química para asegurar que los vapores tóxicos no contaminen el ambiente del laboratorio. Existen dos tipos de procesador de tejido. El de tipo carrusel, más común, donde la muestra gira pasando por los baños en la secuencia programada, y el de transferencia de fluido, donde la muestra permanece en un recipiente estanco, donde los líquidos son transferidos y retirados del recipiente. Las ventajas de empleo de procesadores automáticos son agitación constante, sistema de vacío, evita errores humanos durante el procesamiento, la temperatura de la parafina de inhibición es controlada, permite la ejecución de varios protocolos, puede funcionar durante la noche, festivos y fines de semana y acondiciona varias piezas al mismo tiempo. Actualmente, la mayoría de los laboratorios disponen de un procesador automático, pero cabe discutir algunos puntos del procesamiento manual para auxiliar a aquellos que no disponen de este recurso. Se aconseja monitorizar periódicamente la concentración de los reactivos utilizados en el procesamiento, con el fin de asegurar la calidad del proceso. Cuando los reactivos pierden su concentración original, deben ser descartados en frascos adecuados y sustituidos. Independientemente de tratarse de un procesamiento manual o automático, los tejidos deben ser lavados para retirar el exceso de fijador. El tipo de lavado dependerá del fijador utilizado, pues algunos necesitan procedimientos especiales para la remoción de pigmentos o sales que se depositan sobre el tejido durante la fijación. Cabe resaltar que los tejidos fijados con soluciones fijadoras conteniendo fosfatos en su composición, como la formalina tamponada, deben lavarse durante 1 hora antes de iniciar su procesamiento. En caso contrario, el procesamiento deberá iniciarse con alcohol al 60%. Después de lavar las muestras durante 1 hora en agua corriente, se debe pasar por baños con concentraciones crecientes de alcohol en frascos de fondo ancho. Sugerimos un baño de alcohol al 70%, uno de alcohol al 95%, seguidos de 3 baños de alcohol absoluto, siendo 1 hora u hora y media en cada baño, para muestras convencionales. A continuación, 2 baños de silol en frascos de vidrio o metálicos de fondo estrecho y 2 baños de parafina líquida en el interior de una estufa bien regulada. Es necesario respetar el tiempo de exposición en cada baño durante el procesamiento para evitar problemas que pueden interferir en la calidad de los cortes durante la microtomía. Uno de los grandes inconvenientes del procesamiento manual se debe al hecho de que muchas veces es necesario interrumpir el procesamiento para terminarlo el día siguiente. Si fuese necesario interrumpir el procesamiento del tejido, se debe dejar en alcohol, pues no es conveniente que los tejidos permanezcan en el xilol o en la parafina. Las secuencias de reactivos y tiempos utilizados para el procesamiento automático es semejante a lo mencionado para el procesamiento manual, pero cada laboratorio debe optimizar sus protocolos de procesamiento. Inclusión. Tras el procesamiento, es necesario que el tejido sea incluido en un molde con parafina, que una vez solidificada permitirá la microtomía. La inclusión es el proceso donde el tejido es colocado en un molde cubierto con parafina fundida, tras ser totalmente impregnado en la misma. La inclusión
Puede realizarse con una parafina retirada directamente de la estufa o puede realizarse con la ayuda de una estación de inclusión. Las estaciones de inclusión son aparatos que facilitan la imbibición en parafina, garantizando una distribución perfecta de la temperatura. Están compuestas de un contenedor para los casetes que contienen los tejidos, un recipiente para los moldes, un dispensador de parafina, una placa calefactora donde se realiza la inclusión, y una placa refrigerada. Todas las regiones de calentamiento disponen de sensores que controlan eficientemente la temperatura. Procedimiento de inclusión. Los casetes permanecen inmersos en parafina dentro de un tanque. Retirados uno a uno, se abren. Y con ayuda de una pinza caliente, los fragmentos de tejido son colocados en el molde previamente relleno de parafina. El molde se transfiere sobre la placa refrigerada y los tejidos son orientados. Disponiendo el casete con su identificación sobre el mismo. Rellenamos a continuación con parafina. Los bloques permanecen sobre la placa refrigerada hasta que se suelten del molde. Durante la inclusión deben seguirse algunas recomendaciones importantes. La temperatura de la parafina no debe exceder 5 grados centígrados por encima de su punto de fusión, pues podría causar daños al tejido. Las pinzas utilizadas en la inclusión deben estar siempre calientes. Las pinzas frías dificultan la inclusión, pues pueden dañar el tejido. Se deben incluir solamente los tejidos muy bien procesados. Los mal procesados deben retrocederse, ya que si son incluidos, las secciones histológicas pueden ser técnicamente dificultosas. La inclusión debe realizarse una vez haya finalizado la imbibición, pues los tejidos no deben permanecer mucho tiempo en la parafina caliente. Hay que ser cuidadoso para que el tejido esté uniformemente apoyado en el fondo del molde. Esto permite que la cuchilla alcance todas las áreas al ser cortado. Mantener siempre la superficie del corte del espécimen en el fondo del molde para facilitar su orientación durante el corte. Estructuras circulares, como fragmentos de intestino, deben ser incluidos cuando sea posible de pie en el fondo del molde para conseguir una sección óptima del mismo. Cuando haya más de un fragmento en el mismo casete, estos deben estar orientados en la misma dirección. Especialmente las biopsias de piel, que deben orientarse de modo que la epidermis de todos los fragmentos del bloque estén orientados hacia la misma cara del mismo. Especímenes cóncavos deben ser orientados de manera que la cara de mayor diámetro quede orientada en el fondo del molde. Estas precauciones facilitarán la microtomía y al mismo tiempo permitirán un análisis correcto de la muestra. Microtomía. Tras la inclusión, los bloques están listos para ser seccionados en finas lonchas, permitiendo su visualización, tanto de las células como del compartimiento extracelular a través de la microscopía óptica. A este proceso damos el nombre de microtomía.
La microtomía es un procedimiento delicado que depende de un profesional bien entrenado, equipos específicos y cuidados que irán a asegurar la ejecución de cortes de alta calidad. Entre ellos destacaremos el tipo de microtomo, cuchillas, el procedimiento de lavado e identificación de los portas, la utilización de sustancias adhesivas, la ejecución de la microtomía y los problemas técnicos más comunes. Tipo de microtomo. El equipo utilizado para realizar la microtomía se denomina microtomo. Dependiendo del medio de inclusión, es necesario utilizar microtomos especiales para realizar estos cortes, como los criostatos para material congelado y los ultramicrotomos para microscopía electrónica. Resaltaremos solamente criostatos y microtomos rotativos convencionales, por tratarse de los más utilizados en la rutina de los laboratorios de histotecnología. Los microtomos de rotación son capaces, de acuerdo con su reglaje, de realizar cortes que varían de 1 a 60 micrómetros de espesor, aunque esto depende del medio de inclusión en que se encuentre el tejido. Los componentes de estos microtomos que más interesan al técnico son la manivela de avance o retardo del soporte del bloque, que puede ser monitorizada. La manivela de corte. El soporte o carro de la cuchilla con regulación del ángulo de sección. Y el soporte del bloque con su conjunto de tornillos que regulan la posición del bloque. Cuchillas. Para ejecutar cortes en el microtomo es necesario el uso de cuchillas extremadamente afiladas. Hay en el mercado cuchillas permanentes de acero o desechables. Aquellas deben ser afiladas mecánicamente o a mano y pulidas en una cinta de cuero tras ser utilizadas. Son de gran durabilidad, lo que minimiza los costos, pero el técnico pierde mucho tiempo preparándolas y la calidad final del trabajo es generalmente inferior al de las cuchillas desechables. Las cuchillas desechables son de mejor calidad y optimizan el tiempo del técnico, comparado con la utilización de cuchillas fijas y permanentes que pueden perder horas para realizar la tarea de acondicionarlas. Las cuchillas desechables poseen dos versiones, de alta y baja gama, siendo fabricadas con acero inoxidable. Pueden tener el filo recubierto de teflón, lo que aumenta su durabilidad, evitando el apersonamiento de los cortes. Al perder el filo, la cuchilla deberá ser desechada en un contenedor apropiado, localizado en el mismo embalaje de la cuchilla, o en recipientes para objetos punzantes cortantes. Así, evitamos accidentes a los profesionales que recogen la basura de los laboratorios. Procedimiento de lavado e identificación de los portas. Antes de realizar la microtomía, los portas deben ser identificados de acuerdo con los bloques que serán cortados con el microtomo. Actualmente, existen sistemas dedicados a imprimir etiquetas para la identificación de los portas, garantizando la fiabilidad y trazabilidad de las muestras. Si el laboratorio no cuenta con este tipo de sistema, los profesionales deben utilizar un lápiz con punta de diamante para escribir el número correspondiente al caso en el porta. Los técnicos deben estar debidamente protegidos, con gafas de protección y mascarilla, a fin de evitar la inhalación del polvo de vidrio o incluso accidentes provocados por fragmentos de dicho material. No aconsejamos el lápiz de grafito para rotular los portas, pues este puede dejar sobre él residuos negros indeseables.
Tras ser rotulados, los portas deben limpiarse y desengrasarse. Para proceder a la limpieza de los portas, se recomienda depositarlos uno a uno en una solución de agua jabonosa al 5% y colocarlos en el microondas ajustando la potencia al máximo durante 15 minutos. Después, retiramos los portas del microondas usando guantes térmicos para evitar quemaduras. Y los sumergimos en agua corriente durante media hora. Después de este proceso, deben colocarse en soportes apropiados para el secado y colocados en la estufa. Utilización de sustancias adhesivas. Una vez realizados los cortes, los tejidos deben ser adheridos al porta. Este proceso se realiza por capilaridad, siendo por ello el agua el medio indicado para la adhesión. Para que esto ocurra, los cortes no deben presentar pliegues y conviene que tengan un espesor suficientemente fino. Para garantizar una buena adhesión, podemos utilizar adhesivos tisulares como albúmina de Mayer, gelatina, caseína y silano, entre otros. La albúmina y la gelatina adhieren los cortes a los portas cuando estos se colocan en la estufa. La temperatura, hasta 45 grados, favorece la coagulación de la gelatina y de la albúmina, dejando el corte bien adherido al porta. Por su eficacia y bajo costo, recomendamos la albúmina de Mayer como adhesivo de rutina. Debe ser distribuida uniformemente con un pincel de manera que forme una fina película sobre el. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto de lo que vimos el día de hoy o de lo que se vio en el video? No, doctor, gracias. Nada, doctor, es perfecto. Doctor. Dígame. Yo sí tengo una duda. En la microtimia dijo que había... ¿En la qué, doctora? Microtomía, perdón. Microtomía, sí. ¿Qué pasó, doctor? Dijo que había, bueno, según yo, 2 tipos de microtomo. Ajá. Que uno era el criostato y el otro microtomo de rotación. De rotación, así es. De los criostatos no alcancé a escuchar bien en qué consistía. El criostato es el que te permite hacer cortes en tejidos congelados. Haz de cuenta que es un congelador que tiene integrado un microtomo. Entonces, las muestras que se necesitan ser analizadas así de rápido de ya son congeladas con nitrógeno y son cortadas ahí mismo en el criostato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la función de ese tipo de microtomo. Ok, muchas gracias, doctor. Ándale, doctora. Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, dudas, nos vemos el próximo jueves, doctores, para terminar de ver esto. Cuídense, doctores. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. De nada. Buen día.